Capítulo 12. Una muerte en el páramo. Permanecí unos momentos sin poder respirar, creyendo apenas a mis oídos. Luego recobré el uso de los sentidos y de la voz y experimenté la sensación de que me quitaban del alma en un instante un peso aplastador de responsabilidad. Aquella voz fría, incisiva, irónica solo podía pertenecer a un hombre en el mundo. «Holmes», exclamé. «Holmes». «Salga usted y tenga cuidado con el revólver», me dijo. Me agaché para pasar por debajo del tosco dintel y me lo encontré sentado fuera en una piedra. Sus ojos grises bailoteaban divertidos al posarse en mi cara de asombro. Estaba enjuto y fatigado, pero alerta y despierto, y su cara expresiva había sido bronceada por el sol y curtida por los vientos. Con su traje de mezcla y gorra de paño se parecía a cualquiera de los turistas que visitaban el páramo, y con el gusto gatuno por la limpieza personal que constituía una de sus características, se las había ingeniado para tener la cara tan bien rasurada y la ropa tan impecable como si estuviera en Baker Street. «En mi vida me alegré tanto de tropezarme con una persona», le dije, y le di un apretón de manos. «Ni se asombró tanto, ¿verdad? No tengo más remedio que reconocerlo. Pues yo le aseguro a usted que no ha sido usted solo el sorprendido. No me imaginaba que hubiera descubierto mi refugio pasajero, y menos aún me imaginaba que estuviese dentro hasta que llegué a 20 pasos de la puerta. Descubriría usted mis pisadas, ¿verdad? No, Watson. Creo que no podría comprometerme a distinguir las huellas de sus pies entre todas las demás huellas del mundo. Si de veras quiere usted despistarme, es preciso que cambie de tabaco. Cuando yo veo una punta de cigarrillo con la marca Bradley, Oxford Street, ya sé que mi amigo Watson anda por los alrededores. Puede ver usted la colilla allí junto al sendero. Sin duda que la tiró en el momento supremo, cuando se dispuso a abalanzarse hacia la choza desocupada. Exactamente. Eso creí yo, y conociendo su magnífica tenacidad, me convencí de que estaba usted emboscado, con un arma al alcance de la mano, esperando el regreso del inquilino. ¿De modo que pensó usted, en efecto, que yo era el criminal? Yo ignoraba quién era usted, pero estaba resuelto a averiguarlo. Excelente, Watson. ¿Y cómo se las arregló para localizarme? ¿Me vio quizá la noche que perseguía al presidiario y que yo cometí la imprudencia de permitir que la luna se levantase a espaldas mías? Sí, yo lo vi entonces. Y habrá sin duda registrado todas las chozas hasta dar con esta. No. Alguien había observado la presencia de su muchacho, y eso me dio la pauta de dónde tenía que investigar. Sin duda que fue el viejo del telescopio. La primera vez que observé el reflejo de la luz sobre los cristales de los focos, no pude caer en la cuenta de qué se trataba. Se puso en pie y echó un vistazo al interior de la choza. Ajá, veo que Cartwright ha traído algunas provisiones. ¿Qué papel es este? De modo que ha ido usted a Convent Tracy, ¿verdad? Sí. ¿A visitar a la señora Laura Lyons? Exactamente. Bien hecho. Veo que nuestras investigaciones han seguido líneas paralelas y cuando juntemos nuestros resultados, yo espero que habremos conseguido una visión completa del caso. Bueno, me alegro de todo corazón de que usted se encuentre aquí. Le aseguro que la responsabilidad y el misterio estaban resultando ya excesivos para mis nervios. Pero por vida de todo lo asombroso, ¿cómo fue el venir usted a este lugar y qué ha estado haciendo? Yo lo hacía usted en Baker Street, desenredando el caso de chantaje. Eso creía yo que usted se imaginase. ¿De modo que me emplea como instrumento y sin embargo no tiene confianza en mí?, exclamó con cierta amargura. Yo creo, Holmes, que merezco que me trate mejor. Querido amigo mío, en este caso, lo mismo que en otros muchos, me ha resultado usted de un valor inapreciable, y le ruego me perdone si he hecho como que le jugaba una mala pasada. A decir verdad, lo hice en parte por usted mismo, y la comprensión del peligro que usted corría me empujó a venir y a examinar el asunto por mis propios ojos. Si yo hubiese estado junto a usted y a Sir Enrique, es evidente que mi punto de vista habría sido el mismo que el de ustedes, y mi presencia habría servido de advertencia a nuestros formidables adversarios para que se mantuvieran en guardia. Haciendo lo que he hecho, he podido ir y venir de una manera que me habría sido imposible de haberme hospedado en el palacio, y quedo como un factor incógnito del asunto, listo para intervenir con todo mi peso en el momento crítico. ¿Y cómo ha sido el mantenerme a mí en la ignorancia? El que usted lo hubiese sabido no nos ayudaba en nada, y hubiera quizá traído como consecuencia el que yo hubiese sido descubierto. Usted habría sentido el deseo de contarme algo, o llevado de su amabilidad, me habría traído algo para mi mayor comodidad, con lo que habríamos corrido un riesgo innecesario. Me traje conmigo a Cartwright, ya recordará el muchachito de las mensajerías express, y él ha cuidado de atender mis sencillas necesidades. Una hogaza de pan y un cuello de camisa limpio. ¿Qué más necesita un hombre? Me ha proporcionado además un par extra de ojos encima de un par de pies activísimos, y tanto uno como otros me han sido inapreciables. Según eso, todos mis informes no han servido para nada. Me temblaba la voz al recordar el trabajo que me había tomado y el orgullo con que lo había compuesto. Sus informes están aquí, querido amigo, y muy manoseados además, se lo aseguro.
Lo dispuse todo perfectamente y solo me han llegado con un día de retraso. No tengo más remedio que felicitarlo con gran encomio por el celo y la inteligencia que ha demostrado en un caso extraordinariamente difícil. Yo estaba todavía algo amoscado por el engaño de que se me había hecho objeto, pero el calor de los elogios de Holmes barrió el enojo de mi alma. Además comprendí, allá en mi corazón, que había obrado bien en lo que decía y que era realmente mejor para nuestros propósitos el que yo ignorase que él se encontraba en el páramo. Sí, es mejor, dijo él viendo que la sombra desaparecía de mi cara. Y ahora cuénteme el resultado de su visita a la señorita Laura Lyons. Y ninguna dificultad me ha costado adivinar que, si fue usted a Conby Tracy, lo hizo para entrevistarse con ella, porque estoy enterado de que es la única persona de ese pueblo que podría sernos útil en este asunto. A decir verdad, es muy probable que, de no haber ido usted, hubiera ido yo mañana. El sol se había puesto y la oscuridad iba posándose sobre el páramo. El aire había refrescado y nos metimos en la choza para estar más calientes. Allí, sentados en la penumbra, conté a Holmes mi conversación con aquella mujer. Tanto le interesó que hube de repetir 2 veces algunas partes de la misma antes de que se diese por satisfecho. Eso es importantísimo, dijo él cuando yo hube terminado. Y era una grieta que yo había sido incapaz de salvar en este asunto tan complejo. ¿Está usted enterado quizá de que entre esa señora y el tal Stapleton existe estrecha intimidad? No sabía que hubiese estrecha intimidad. Ninguna duda puede existir a ese respecto. Se entrevistan, se escriben, existe una completa inteligencia entre ellos. Pues bien, esto pone en nuestras manos un arma poderosísima. Si yo pudiera servirme de ese arma para apartar de él a su mujer. ¿A su mujer? Ahora lo estoy yo informando a usted a cambio de toda la información que usted me ha dado. La mujer que pasa aquí como señorita Stapleton es en realidad esposa suya. Santo Dios, Holmes, ¿está usted seguro de lo que dice? ¿Cómo entonces ha podido permitir que Sir Enrique se enamore de ella? El que Sir Enrique se enamore no podía ocasionar perjuicio a nadie sino al mismo Sir Enrique. Según usted mismo ha podido ver, Stapleton tuvo especial empeño en que Sir Enrique no le hiciese el amor a ella. Repito que esa señora es esposa y no hermana. ¿Por qué entonces engaña tan bien preparado? Porque él previó que le sería mucho más útil en ese papel de mujer independiente. Todos mis barruntos no expresados con palabras, todas mis vagas sospechas tomaron súbitamente forma y se concentraron en el naturalista. Creí ver en aquel hombre impasible y descolorido, con su sombrero de paja y su cazamariposas, a un ser de una apariencia, de una astucia infinita, de cara sonriente y de corazón asesino. De modo, pues, que es él nuestro adversario, es él quien nos siguió a Londres. Así entiendo yo el acertijo. Entonces la advertencia debió proceder de ella, exactamente. De entre la oscuridad que por tanto tiempo me había envuelto, surgía la silueta de alguna monstruosa ruindad, medio entrevista, medio barruntada. ¿Está usted seguro de eso, Holmes? ¿Cómo sabe que esa mujer es su esposa? Porque él tuvo el descuido de dar a usted un trozo auténtico de su biografía con ocasión de la primera entrevista que tuvieron, y me atrevo a afirmar que ahora lo ha lamentado muchas veces. Él fue en efecto maestro de escuela en el norte de Inglaterra. Ahora bien, no hay nadie a quien se le pueda seguir la pista mejor que un maestro. Existen oficinas de información del magisterio por las que se puede identificar a cualquier persona que haya ejercido la profesión. Me basta una pequeña información para averiguar el caso de una escuela que fracasó en circunstancias atroces y que el hombre que era propietario de la misma, el nombre era distinto, había desaparecido con su esposa. Las descripciones concordaban. Cuando averigüé que el desaparecido era aficionado a la entomología, la concordancia resultó completa. La oscuridad se iba levantando, aunque las sombras ocultaban todavía muchas cosas. Pero si esta mujer es realmente esposa de Stapleton, ¿qué papel viene a hacer la señora Laura Lyons?, pregunté. Ese es uno de los puntos sobre los que he hecho luz usted con sus investigaciones. ¿Se entrevista con esa señora? Ha aclarado mucho la situación. Yo nada sabía acerca de su proyecto de divorciarse de su marido. En este caso, y tomando a Stapleton por hombre soltero, ella calcula, sin duda, con llegar a ser la esposa de éste. ¿Y qué ocurrirá cuando se desengañe? ¿Quién sabe? Quizá entonces no pueda ser útil esa dama. Nuestra obligación primera ha de ser el visitarla ambos mañana. ¿No le parece, Watson, que ya es mucho el tiempo que no está usted junto a la persona de la que cuida? Su puesto está en el palacio de Baskerville. Las últimas franjas de rojo se habían borrado por el poniente y la noche reinaba en el páramo. Brillaban algunas estrellas en un cielo violeta. Una última pregunta, Holmes, le dije al levantarme. Desde luego no hace falta que haya secreto entre usted y yo. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué fines persigue él? Holmes bajó la voz al contestar. Esto, Watson, significa asesinato. Asesinato con refinamiento y sangre fría. No me pregunte detalles. Mis redes se van cerrando alrededor de ese hombre, de igual manera que él va cercando las suyas en torno a Sir Enrique,
y con la ayuda de usted está ya a merced nuestra. Solo un peligro puede amenazarnos, que él descargue el golpe antes que nosotros estemos preparados para descargar el nuestro. Otro día más, 2 a lo sumo, y habría atado todos los cabos, pero hasta entonces habrá usted de guardar a su hombre como la madre más amorosa guarda nunca a su hijo enfermo. La misión que le encomendé ha quedado ya justificada por sí misma, pero con eso y con todo, casi habría deseado que usted hubiese seguido en todo momento junto a Sir Enrique. Escuche. Brotó del silencio del páramo un terrible alarido, un grito prolongado de horror y de angustia. El espantoso chillar convirtió en hielo la sangre de mis venas y exclamé jadeante: «¡Santo Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso?». Holmes se había puesto en pie de un salto y vi dibujarse en la puerta de la choza su oscura y atlética silueta, con la espalda encorvada, la cabeza echada hacia adelante y el rostro como si quisiera penetrar en la oscuridad con la mirada. «Chitón», cuchicheó, «chitón». El grito había llegado con fuerza hasta nosotros por la misma vehemencia con que había sido lanzado, pero venía de algún lugar lejano de la llanura envuelta en sombras. Volvió a resgarar nuestros oídos más cercanos, con más fuerza, con más urgencia, aún mayor que antes. «¿Dónde es?», cuchicheó Holmes, y la vibración de su voz me indicó que él, el hombre férreo, estaba conmovido hasta el hondo del alma. «¿De dónde es, Watson?». «Creo que ahí», dije señalando la oscuridad. «No, es allí». Otra vez el grito de agonía corrió por la noche silenciosa, con mayor fuerza y más próxima a nosotros que nunca. Pero ahora se mezclaba con ese grito otro sonido. Era como un rezongo retumbante y profundo, bien timbrado pero amenazador, que subía y bajaba como el rumor apagado y constante del mar. «El sabueso», gritó Holmes. «Sígame, Watson, sígame. Llegaremos demasiado tarde, santo Dios». Holmes había echado a correr rápidamente por el páramo, y yo le seguí pegando a sus talones. Súbitamente, de algún sitio enfrente de nosotros, de aquel terreno accidentado, nos llegó un último alarido desesperado, y luego siguió un golpe apagado de un objeto de gran peso. Nos detuvimos a escuchar. Ya no volvió a oírse ningún otro ruido en el abrumador silencio de la noche sin viento. Vi que Holmes llevaba la mano a la frente como un hombre enloquecido y que pateaba el suelo. «Nos derrotó, Watson. Hemos llegado demasiado tarde». «No puede ser, no puede ser. ¿Qué disparate hice no actuando antes? Y usted, Watson, ya ve las consecuencias de haber abandonado al hombre que debía cuidar. Pero vive Dios que si ha ocurrido lo peor, yo lo vengaré». Corrimos ciegos por entre la oscuridad, tropezando con las piedras, abriéndonos camino por entre los matorrales de aliagas. Fuimos jadeantes por las laderas arriba de la colina y descendimos laderas abajo, siempre en la dirección de aquellos ruidos horrendos. En todas las elevaciones miraba Holmes angustiosamente en derredor, pero las sombras cubrían tupidas el páramo y nada se movía en su melancólica superficie. «¿Ve usted algo?». «No, nada». «Pero cuidado, ¿qué es esto?». Un gemido apagado había erizado nuestros oídos. Otra vez volvió a oírse a nuestra izquierda. Había en ese lado un espinazo de rocas que terminaba en un despeñadero a pico, bajo el cual había una pendiente salpicada de grandes piedras. Sobre su mellada superficie distinguíase un bulto negro, irregular como de águila con las alas extendidas. Al acercarnos corriendo, la silueta confusa se concretó en contornos bien marcados. Aquello era un hombre de bruces sobre el suelo, con la cabeza doblada en ángulo horrible bajo el cuerpo, los hombros encogidos y el cuerpo encorvado como de quien se ha lanzado a dar un salto mortal. Resultaba la suya una actitud grotesca que me hizo olvidar por un instante que el gemido que habíamos escuchado era el que dio al salir el alma del cuerpo. Ni un rumor, ni un susurro salía ahora de la negra figura sobre la cual estábamos inclinados. Holmes puso la mano sobre el cuerpo de aquel hombre y la retiró vivamente con una exclamación de horror. La luz de la cerilla que encendió Holmes brilló sobre los dedos agarrotados y el horrendo charco que se iba dilatando con la sangre que salía del cráneo destrozado de la víctima. Y brilló sobre algo más que hizo que nuestros corazones desmayasen y sintiesen vértigos. El cadáver de Sir Enrique Baskerville. No había modo de que ninguno de los dos nos olvidásemos de aquel traje de mezclilla característicamente rojizo, el mismísimo que llevaba la mañana en que lo vimos por primera vez en Baker Street. Verlo de una rápida ojeada, vacilar la cerilla y apagarse fue todo uno, de la misma manera que se había apagado la esperanza en nuestras almas. Holmes dejó que escapara un gemido, y al ponerse blanco su rostro se destacó en la oscuridad. «Salvaje, salvaje», gritó apretando los puños. «Jamás me perdonaré, Holmes, el haberlo abandonado a su destino. Mayores censuras merezco yo que usted, Watson. He sacrificado la vida de mi cliente para tener este caso bien redondeado y completo. Es el golpe más fuerte que he recibido durante mi carrera. Pero ¿cómo podía yo imaginarme que él arriesgaría su vida por el páramo, a pesar de todas mis advertencias? Que hayamos oído sus gritos, Dios santo, qué gritos, y que no hayamos podido salvarlo. ¿Dónde está esa fiera de sabueso que lo ha empujado a la muerte? Quizá en este mismo instante se haya agazapada entre estas rocas.
¿Qué Stapleton? ¿Dónde está Stapleton? Tendrá que responder de este crimen. Responderá. Yo me cuidaré de que responda. Tío y sobrino han sido asesinados. El uno de terror, al ver esa fiera que a él se le antojó del otro mundo, y el otro empujado a este final en su desatinada huida por salvarse de ella. Pero necesitaremos demostrar la conexión que existe entre el hombre y la fiera. Fuera de lo que hemos oído, ni siquiera podríamos declarar bajo juramento que existe ese animal, ya que es evidente que Sir Enrique murió por efecto de la caída. Pero por todos los santos que, a pesar de toda su astucia, ese individuo ha de caer en mis manos antes que transcurra otro día más. Con los corazones amargados permanecimos uno y otro lado del cadáver destrozado. Nos abrumaba aquel hecho súbito e irrevocable que ponía un final tan doloroso a todas nuestras largas fatigosas gestiones. Luego, al levantarse la luna, trepamos hasta lo alto de las rocas desde las que había caído nuestro pobre amigo, y desde su cima tendimos la mirada por el páramo fantasmal, mitad plata y mitad dobreguet. Lejos, a muchas millas de distancia, en dirección a Grimpen, brillaba una única luz amarillenta y fija. No podía ser otro sitio que la morada solitaria de los Stapleton. Mientras la mirada se me perdía, blandí el puño cerrando y dejé escapar una áspera maldición. ¿Por qué no le echamos mano ahora mismo? Las pruebas de nuestra acusación no están aún completas. Ese individuo es precavido y astuto en lo más alto. Lo que importa no es lo que sabemos, sino lo que podamos demostrar. Si hacemos una jugada en falso, ese granuja pudiera escapársenos. ¿Y qué podemos hacer? Mucho será lo que tendremos que realizar mañana. Esta noche solo podemos dedicarnos a prestar los servicios postreros a nuestro pobre amigo. Descendimos juntos por la cuesta escarpada y nos acercamos al cadáver que destacaba como una mancha negra sobre las piedras plateadas. El sufrimiento de aquellos miembros contorsionados me dio un espasmo de dolor e hizo que los ojos se me oscureciesen con las lágrimas. Es preciso que pidamos ayuda a Holmes. No vamos a poder llevarlo nosotros solos todo el trayecto desde aquí al palacio. Santo Dios, ¿se ha vuelto usted loco? Holmes había dejado escapar una exclamación y se había inclinado sobre el cadáver. Luego se puso a bailar, a reír, a retorcerse las manos. Era posible que ese hombre fuese mi severo y reservado amigo. Aquello sí que era entusiasmo latente. Barba, ese hombre tiene barba. ¿Que tiene barba? No es el baronet, es mi convecino, el presidiario. Con prisa febril, habíamos puesto boca arriba el cadáver y aquella barba goteante apuntaba hacia la luna fría y clara. No cabía duda alguna viendo aquella frente abultada y aquellos ojos hundidos brutales. Era en efecto la misma cara que me había mirado con enojo por encima de la roca y a la luz de una vela. La cara de Selden, el criminal. De pronto lo vi todo claro. Recordé que el baronet me había dicho que había regalado sus ropas usadas a Barrymore. Este, a su vez, se las había entregado a Selden para que se ayudase a escapar. Botas, camisa, gorra, todo había pertenecido a Sir Enrique. La tragedia seguía siendo bastante siniestra, pero este hombre, al menos, había merecido la muerte según las leyes de su país. Le expliqué a Holmes lo que ocurría. Mi corazón barboteaba de felicidad y de júbilo. Han sido entonces las ropas las que han ocasionado la muerte al pobre hombre, dijo. Está bastante claro que al sabueso le han hecho tomar el husmillo de algún objeto de Sir Enrique, de la bota que le fue robada en el hotel casi con toda seguridad, y por eso ha perseguido a este hombre. Sin embargo, hay un detalle verdaderamente raro. ¿Cómo averiguó Selden, en medio de la oscuridad, que el sabueso le seguía el viento? ¿Es que lo oyó? Oír en el páramo a un sabueso no podía infundir a un hombre rudo como el presidiario un paroxismo de terror tal que le hiciese correr el peligro de que el sabueso volviese a localizarlo por sus gritos desesperados de socorro. A juzgar por ellos, el presidiario hizo un largo trayecto corriendo desde que se dio cuenta de que el animal le seguía la huella. ¿Cómo lo supo? Mayor misterio resulta para mí el que este sabueso, dando por supuesto que todas nuestras hipótesis sean ciertas. Yo no doy nada por supuesto. Pues bien, yo digo que ¿por qué lo soltaron esta noche? Me imagino que no siempre lo dejarían suelto por el páramo. Stapleton no lo habría soltado a menos de que tuviese razones para pensar que Sir Enrique andaría por aquí. La dificultad que yo veo es la más formidable de las dos, porque juzgo que no tardaremos en tener la explicación de la de usted, y la mía puede en cambio seguir siendo por siempre un misterio. Pero la cuestión que ahora se nos presenta es la de qué vamos a hacer con el cadáver de este desdichado. No podemos dejarlo aquí expuesto a las zorras y a los cuervos. Podríamos colocarlo dentro de una de las chozas hasta que nos pongamos al habla con la policía. Me parece bien. No dudo de que entre usted y yo podremos llevarlo hasta allí. Hola, ¿qué es eso, Watson? Ahí lo tenemos al hombre en persona por vida de todos los asombros y audacias. Ni una sola palabra quería entender nuestras sospechas, ni una sola palabra porque, de todos modos, nuestros proyectos se derrumbarían. Una figura se acercaba por el páramo. Distinguí el resplandor rojo apagado de un cigarro.
La luna proyectaba su luz sobre la figura y pude reconocer el cuerpo menudo y vivaracho y los andares ágiles del naturalista. Al vernos se detuvo, pero luego reanudó su marcha hacia nosotros. —¿Pero cómo, doctor Watson? ¿Es posible que sea usted? Si hay alguien a quien no habría yo pensado encontrarme en el páramo a estas horas de la noche, es a usted. —¿Y qué es esto, por vida mía? ¿Alguien que está herido? Por favor, no me digan ustedes que este hombre es nuestro amigo Sir Enrique. Cruzó precipitadamente por delante de mí y se inclinó sobre el muerto. ¿Quién es? Tartamudeó. Selden, el que se fugó de Princetown. Stapleton nos miró con cara de mortal palidez, pero había conseguido, gracias a un esfuerzo supremo, sobreponerse a su asombro y a su desencanto. Clavó una mirada penetrante en Holmes y luego en mí. Por vida mía, qué cosa más desagradable. ¿Y cómo murió? Por lo visto se desnucó al caer desde esas rocas. Mi amigo y yo íbamos paseando por el páramo cuando escuchamos un grito. Yo también oí un grito y eso es lo que me sacó de casa. Sentí preocupación por Sir Enrique. ¿Por qué precisamente por Sir Enrique? Pregunté sin poderme contener. Porque yo le había sugerido la idea de que viniese a mi casa. Al ver que no llegaba me sentí sorprendido y, como es lógico, temí por su seguridad al escuchar gritos en el páramo. A propósito. Y sus ojos saltaron penetrantes de mi cara a la de Holmes. ¿Oyeron ustedes algo más del grito? No. ¿Y usted? Dijo Holmes. No. ¿A qué pues se refería? Bueno, ya conocen ustedes la historia que los campesinos cuentan sobre el sabueso fantástico y cosas por el estilo. Dicen que se le oye por las noches en el páramo. Yo preguntaba si esta noche se habría oído ese ruido de que hablan. Nosotros no hemos oído nada de ese estilo, dije yo. ¿Y qué hipótesis han hecho ustedes acerca de la muerte de este pobre diablo? A mí no me cabe duda de que se volvió loco por efecto de la ansiedad y de la vida a la intemperie. Debió de correr por el páramo en un estado de frenesí y se cayó casualmente por este precipicio desnucándose. Esa parece la hipótesis más razonable, dijo Stapleton, y dejó escapar un suspiro como en señal de alivio. ¿Qué piensa usted de todo esto, señor Sherlock Holmes? Mi amigo se inclinó como felicitando y dijo: «Es usted rápido en conocer a las personas. Desde que llegó por aquí el doctor Watson esperábamos a usted, y ha llegado a tiempo de contemplar una tragedia». Así es. No me cabe duda de que la explicación que ha dado mi amigo responde a la realidad. Mañana, al regresar a Londres, me llevaré un recuerdo poco grato. ¿Cómo? ¿Regresa usted mañana? Ese es mi propósito. ¿Y no arrojará su visita alguna luz sobre estos sucesos que nos traen tan desorientados? Holmes se encogió de hombros. No siempre consigue uno los éxitos que desea. El investigador precisa realidades y no leyendas y rumores. No ha sido este un caso satisfactorio. Mi amigo hablaba de la manera más franca y más despreocupada. Stapleton, sin embargo, seguía mirándolo con fijeza. Luego se volvió hacia mí. Yo propondría que llevásemos este pobre hombre a mi casa, pero con ello daríamos a mi hermana un susto tan grande que no me creo justificado tomar esa medida. Creo que con taparle la cara con algo no corre ningún peligro. Así lo arreglamos. Rehusando el ofrecimiento de hospitalidad de Stapleton, Holmes y yo nos pusimos en camino del palacio de Baskerville, dejando que el naturalista regresase solo. Volviéndonos a mirar, vimos que su figura se alejaba lentamente por el ancho páramo y que sus espaldas quedaba aquel único borrón negro sobre la cuesta plateada que indicaba el sitio donde yacía el hombre que tan horrible final había encontrado. «Por fin nos vemos cara a cara», dijo Holmes mientras caminábamos juntos por el páramo. «Hay que ver la sangre fría de ese hombre. Qué bien se rehizo cuando se encontró con lo que seguramente fue para él una sorpresa paralizadora, es decir, cuando descubrió que no era el hombre que él buscaba quien había caído víctima de su trama. Watson, ya le dije a usted en Londres, y ahora se lo repito, que jamás hemos tenido ante nosotros un adversario más digno de nuestros aceros. Me pesa que lo haya visto a usted. También yo lo sentí al principio, pero no hubo modo de evitarlo. ¿Qué efecto cree que producirá en sus planes el saber que usted se encuentra aquí? Puede obligarle a ser más precavido o puede empujarlo a tomar inmediatamente medidas desesperadas. Quizá, como les ocurre a la mayor parte de los criminales inteligentes, confíe demasiado en su propia habilidad y se imagine que nos ha engañado por completo. ¿Por qué no detenerlo inmediatamente? Mi querido Watson, usted ha nacido para ser un hombre de acción. El instinto le lleva siempre a actuar de manera enérgica. Supongamos, nada más que para los efectos del raciocinio, supongamos que lo arrestamos esta noche. ¿Me quiere usted decir qué diablos adelantábamos con ello? No podríamos presentar ninguna prueba contra él. Ahí está precisamente lo endemoniado de su astucia. Si ese hombre se sirviese de un agente humano, podríamos conseguir alguna prueba, pero si sacásemos a este perrazo a la luz del día, no nos ayudaría el animal a colocar un dogal en el cuello de su amo. Con seguridad que bastan las pruebas que tenemos. No tenemos ni sombra de pruebas. Todo son hipótesis y conjeturas. Se reirían de nosotros en el tribunal si nos presentamos con una leyenda como esta y con una prueba como esta. Tenemos la muerte de Sir Charles, al que se encontró muerto sin la menor herida en el cuerpo.
Usted y yo sabemos que murió de puro terror y sabemos también que fue lo que se le causó. Pero, ¿cómo vamos a conseguir que lo comprendan 12 estúpidos miembros del jurado? ¿Qué señales hay de la acción del sabueso? ¿Dónde están las marcas de sus colmillos? Claro está que nosotros sabemos que un sabueso no muerde a un cadáver y que Sir Charles había muerto antes que el animal lo alcanzase. Pero necesitamos probar todo esto y no estamos en situación de hacerlo. ¿Y lo de esta noche? Pues con lo de esta noche no estamos mucho más adelantados. Tampoco aquí existe conexión directa entre el sabueso y la muerte de ese hombre. Nosotros no hemos llegado siquiera a ver el sabueso. Le oímos, pero no podríamos demostrar que el perro corría en la pista del hombre. Falta por completo el móvil. No, mi querido amigo. Es preciso que nos pleguemos a la realidad de que hasta ahora no tenemos pruebas para acusar y de que vale la pena de que corramos cualquier riesgo para poder conseguir una. ¿Y de qué manera piensa usted conseguirla? Abrigo grandes esperanzas de que la señora Laura Lyons pueda hacer algo por nosotros cuando se les ponga con claridad cómo están las cosas. Y también tengo mi propio plan. Basta para mañana con el daño ocasionado. Pero confío que, antes de que termine el día, seré yo quien domine la situación. No pude conseguir de él nada más. Caminó absorto en sus pensamientos hasta las puertas de Baskerville. ¿Entra usted? Pues sí, no veo la razón para continuar oculto. Una última palabra, Watson. No diga usted del sabueso a Sir Enrique ni una palabra. Déjelo en la creencia de que la muerte de Selden ocurrió de la manera que Stapleton desea que nosotros lo creamos. De ese modo se hallará con mejores ánimos para la prueba que tendrá que sufrir mañana, porque, si yo no recuerdo mal, el informe de usted está comprometido para cenar mañana con los Stapleton. También yo estoy invitado. Pues entonces tendrá usted que disculparse porque es preciso que él vaya solo. Eso se arreglará fácil. Y ahora, si es cierto que llegamos demasiado tarde para comer, creo que tanto usted como yo venimos con buen apetito para cenar. Capítulo 13. Colocando las redes. Sir Enrique experimentó mayor placer que sorpresa en ver a Sherlock Holmes, porque desde hacía algunos días esperaba que los últimos acontecimientos lo harían venir de Londres. Sin embargo, arqueó las cejas al encontrarse con que mi amigo no traía equipaje alguno ni daba explicaciones de su ausencia. Entre Holmes y yo satisficimos sus requerimientos y después de una cena tardía explicamos al baronet todo lo que nos pareció conveniente que supiese acerca de lo que nos había ocurrido. Tuve antes la desagradable obligación de dar la noticia de la muerte de Selden a Barrymore y a su esposa. Para Barrymore, quizá con aquello, le proporcioné un grandísimo alivio, pero ella lloró amargamente ocultándose la cara con el delantal. Para todo el mundo era el muerto el hombre violento, mitad fiera y mitad demonio. Para ella, él había sido siempre el muchachito voluntarioso de su juventud, el niño que había caminado agarrándose a su mano. Malvado debe ser en verdad el hombre que no tiene una mujer que llore su muerte. He pasado el día aburriéndome en casa desde que Watson salió por la mañana, dijo el baronet. Creo que merezco que se tenga alguna confianza en mí, puesto que he cumplido mi promesa. Si yo no hubiese jurado no andar solo por ahí, quizá hubiera pasado una noche más entretenida porque recibí un mensaje de Stapleton pidiéndome que fuera a su casa. No me cabe duda de que habría pasado usted una noche más entretenida, dijo Holmes con sequedad. A propósito, creo que usted no se da cuenta de que hemos estado llorándolo en la creencia de que se había desnucado usted. Sir Enrique abrió los ojos. ¿Cómo fue eso? Ese pobre hombre iba vestido con las ropas de usted. Me temo que el criado que se las dio pueda tener dificultades con la policía. No, no es probable. Por lo que yo recuerdo, ninguna de ellas tenía marca especial. Eso es una suerte para él. Mejor dicho, es una suerte para todos ustedes, ya que todos ustedes han andado en ese asunto al margen de la ley. No estoy seguro de que mi obligación de detective cumplidor de su deber no me obligue como primera providencia a detener a todos los moradores de esta casa. Los informes que me ha enviado Watson resultan documentos de lo más acusador. —¿Pero qué me dice usted del caso nuestro? —preguntó el baronet. —¿Ha puesto usted en limpio algo de esta mañana? Yo creo que Watson y yo hayamos aprendido nada desde que vinimos de Londres. Creo que antes de mucho me encontraré en posición de aclararle a usted bastante la situación. Ha sido este un negocio extraordinariamente difícil y de lo más complicado. Todavía necesitamos hacer luz sobre varios puntos, pero se va haciendo a pesar de todo. Ya le habré dicho sin duda a Watson que nos ha ocurrido algo. Hemos oído en el páramo al sabueso, por lo cual puedo jurar que no todo lo que se dice es superstición infundada. Cuando viví en el oeste tuve que tratar con perros y por eso los conozco con solo oírlos. Si usted es capaz de ponerle el bozal a este de ahora y de encadenarle, estaré dispuesto a jurar que es usted el más grande de los detectives. Creo que podré poner el bozal y encadenarlo perfectamente si usted me ayuda. Haré todo cuanto usted me diga. Muy bien. Y yo le pido además que lo haga a ciegas sin preguntar nunca el motivo. Se hará como usted guste. Pues si usted lo hace, creo que existen probabilidades de que nuestro pequeño problema quedará pronto resuelto. No me cabe duda.
Holmes interrumpió bruscamente y miró con fijeza por encima de mi amigo en lo alto. La luz de la lámpara se proyectaba sobre su cara y era tan intensa su atención y su inmovilidad que hubiera podido pasar por la de una de esas estatuas clásicas bien talladas, personificación de la alerta y de la expectativa. —¿Qué pasa? —exclamamos los dos. Pude ver cuando Holmes bajaba la vista que reprimía alguna emoción interior. Sus facciones seguían siempre llenas de compostura, pero sus ojos centelleaban de júbilo divertido. —Disculpen la admiración de un experto —dijo, haciendo ondear su mano en dirección a la línea de retratos que cubría la pared de enfrente. Watson no es capaz de reconocer que yo entiendo algo de arte, pero son simples celos porque nuestros puntos de vista son diferentes. Ahora bien, esta que hay allí es una serie de retratos verdaderamente magníficos. —Me alegro de oírle hablar así —dijo Sir Enrique mirando a mi amigo con alguna sorpresa—. Yo no tengo la pretensión de entender mucho de estas cosas y me considero mejor juez en cuestión de caballos o de ciervos que en cuestión de cuadros. Ignoraba que usted encontrase tiempo para tales cosas. Yo sé lo que es bueno cuando veo lo bueno, y en este caso lo veo. Juraría que es un Nelner, ese retrato de la dama vestida de seda azul. Y el caballero voluminoso con la peluca debe de ser un Reynolds. Son todos retratos de familia, ¿verdad? Todos ellos. ¿Sabe usted los nombres de los retratados? Barrymore me ha dado una lección sobre los mismos y creo que soy capaz de repetir bastante bien lo aprendido. ¿Quién es el caballero que tiene en la mano el cartalejo? Es el contraalmirante Baskerville que sirvió en las Indias Occidentales al mando de Rodney. El hombre de la levita azul y del rollo de papel es Sir Guillermo Baskerville, que fue presidente del comité en la Cámara de los Comunes, gobernando Pitt. ¿Y este gallardo caballero que tengo enfrente de mí, el del terciopelo y los encajes? Vaya, a ese tiene usted derecho a conocerlo. Él es la causa de todos los daños, el malvado Hugo, el que dio origen al sabueso de los Baskerville. No es posible que lo olvidemos. Yo examiné con interés y con alguna sorpresa el retrato. —Por vida mía —exclamó Holmes—, parece hombre bastante tranquilo y de maneras suaves, pero me atrevo a afirmar que en sus ojos estaba agazapado un demonio. Yo me lo había imaginado más robusto y más bravucón. No existe duda alguna acerca de la autenticidad porque en la parte de atrás del lienzo están el nombre y la fecha, 1747. Holmes dijo pocas cosas más, pero parecía que el retrato del conocido juerguista le hubiese fascinado, y sus ojos se fijaron constantemente en él durante la cena. No fue hasta más tarde, después de que Sir Enrique se había retirado a su dormitorio, cuando pude seguir la línea de sus pensamientos. Holmes me hizo volver con él a la sala de banquetes, llevando en la mano la palmatoria de su dormitorio, y la levantó para alumbrar el retrato, manchado por el tiempo que había en la pared. —¿No ve usted ahí nada? Yo miré el ancho sombrero con plumas, los tirabuzones de cortesano, el cuello de encaje blanco, el rostro estrecho y severo, encuadrando entre aquellos y este. No era una cara brutal, pero sí afectada, dura y rígida, con la boca de labios delgados y apretados y la mirada de fría intolerancia. ¿Lo encuentra algún parecido con persona que usted conozca? Algo tiene la mandíbula de parecido con Sir Enrique. Sí, quizá la hace recordar. Pero espere un instante. Holmes se subió encima de la silla y, levantando la luz con su mano izquierda, formó arco con el brazo derecho, tapando el ancho sombrero y siguiendo la línea de los largos tirabuzones. —¡Santo Dios! —grité asombrado. Había surgido del lienzo la cara de Stapleton. —¡Ajaja! Ahora lo ve usted. Mis ojos están entrenados para estudiar las caras y no sus atavíos. La primera cualidad que debe tener un investigador criminal es la de poder ver a través de un disfraz. Pero este es maravilloso. Pudiera pasar por el retrato suyo. En efecto, es un ejemplo interesante del salto atrás, que suele presentarse lo mismo en lo físico que en lo espiritual. El estudio de los retratos de la familia es suficiente para convertirlo a uno a la doctrina de la reencarnación. Stapleton es un Baskerville, eso es evidente. Con designios para apoderarse de la herencia. Exactamente. Esta visión casual del retrato nos ha proporcionado uno de los eslabones que más se echaban en falta. Ya es nuestro, Watson, ya es nuestro, y me atrevo a jurar que antes de mañana por la noche estará aleteando dentro de nuestra red, tan perdido como una de sus mariposas. Un alfiler, un corcho y una etiqueta, y será uno más de la colección de Baker Street. Al alejarse del cuadro rompió Holmes en uno de sus raros accesos de risa. Yo no le he oído reír con frecuencia, pero siempre que le oí su risa presagiaba desgracia para alguien. Me levanté a buena hora por la mañana, pero Holmes estaba en pie desde muy temprano todavía, porque cuando yo me vestía vi que regresaba de una excursión en coche. Sí, hoy tendremos un día bien completo, comentó, restregándose las manos, movido del gozo de actuar. Las redes están todas colocadas y vamos a empezar a tirar de ellas. Antes que termine el día sabremos si hemos pescado a nuestro voluminoso esturión de estrechas mandíbulas o si ha logrado escaparse por entre las mallas. ¿Ha estado usted hoy en el páramo? Envié desde Gripen a Princetown un informe de la muerte de Selden.
Creo que puedo prometer que no se molestará a ninguno de ustedes por este asunto. Me he puesto asimismo en comunicación con mi fiel Cartwright, que con seguridad se ha dejado morir de dolor junto a la puerta de mi choza, igual que se deja morir un perro sobre una tumba de su amo, si yo no lo hubiera tranquilizado, haciéndole ver que estoy a salvo. ¿Qué paso va a ser el próximo? Vamos a ver a Sir Enrique, pero aquí lo tenemos. Buenos días, Holmes, dijo el baronet. Tiene usted el aspecto de un general que planea una batalla con su jefe de Estado Mayor. Esa es exactamente la situación. Watson me pedía órdenes. Y lo mismo hago yo. Perfectamente. Según tengo entendido, usted está invitado a cenar esta noche con nuestros amigos los Stapleton. Espero que también usted vendrá. Son gente muy hospitalaria. Yo estoy seguro de que se alegrarán muchísimo de verle. Lo que me parece es que Watson y yo tenemos que ir a Londres. ¿A Londres? Sí. Creo que en la actual coyuntura seremos más útiles allí. La cara del baronet se alargó visiblemente. Yo esperaba que ustedes estarían a mi lado hasta el final de este asunto. El palacio y el páramo son lugares poco agradables para estar solo. Querido amigo, usted tiene que confiar en mí sin reservas y hacer exactamente lo que yo le diga. Informe a sus amigos de que habríamos acudido muy gustosos con usted, pero que un asunto urgente ha exigido que hagamos acto de presencia en la capital. Esperamos regresar muy pronto a Devonshire. ¿Se acordará de transmitirles este mensaje? Lo haré, si usted insiste. Le aseguro que no hay otra alternativa. A ver cómo el rostro del baronet se ensombrecía, comprendí que le había herido profundamente lo que él consideraba deserción nuestra. ¿Cuándo deseen ustedes marcharse? Preguntó con frialdad. Inmediatamente después del desayuno. Iremos en coche hasta Conby Tracy, pero Watson dejará aquí su equipaje en garantía de que regresaremos. Watson, envíe usted una carta a Stapleton informándole de que lamenta no poder ir. Me están entrando muchas ganas de marchar a Londres con ustedes, dijo el baronet. ¿Qué razón hay para que me quede yo solo aquí? Debe quedarse porque el deber se lo impone, porque usted me dio su palabra de que haría todo lo que yo le dijese, y yo le digo que se quede. Perfectamente. Entonces me quedaré. Una orden más. Deseo que usted marche a la casa de Merry Pitt en carruaje, pero dé orden a éste de volverse y diga a los Stapleton que piensa regresar a pie. ¿A pie por el páramo? Sí. Pero si eso es precisamente lo que tantas veces me ha advertido usted que no hiciese. Esta vez, puede usted hacerlo sin peligro. Si yo no tuviese absoluta confianza en su temple y en su valor, no se lo indicaría, pero resulta esencial que lo haga usted. Lo haré entonces. Y si usted aprecia en algo su vida, no cruce el páramo en ninguna dirección, sino siguiendo derecho el camino que conduce desde la casa de Merry Pitt hasta la carretera de Grimpen, y que es el natural para volver a casa. Lo haré tal como me lo dicen. Muy bien. Me gustaría salir lo antes posible después de desayunarnos para poder llegar a Londres por la tarde. A pesar de que yo recordaba que Holmes había dicho a Stapleton la noche anterior que su visita terminaría el día siguiente, me quedé muy atónito al oír aquel programa. Sin embargo, no me había cruzado por la imaginación el que Holmes desease que yo fuese con él, ni alcanzaba a comprender cómo podíamos estar ausentes los dos en el momento mismo que, según él había declarado, todo haría crisis. Pero no había otra cosa que hacer sino obedecer sin explicaciones. Nos despedimos, pues, de nuestro afligido amigo, y un par de horas más tarde nos encontrábamos en la estación de Conby Tracy y dábamos orden de volver al cochecito que nos había conducido. En el andén esperaba un muchacho. ¿Tiene usted alguna orden que darme? Cartwright, irás en este tren hasta Londres. En cuanto llegues enviarás un telegrama a Sir Enrique Baskerville, firmado con mi nombre y diciéndole que si encuentra la cartera que se me ha perdido, la envíe por correo certificado a Baker Street. ¿Sí, señor? Y pregunta en la oficina de la estación si hay algún mensaje para mí. El muchacho regresó con un telegrama que Holmes me entregó. Decía esto. Recibo telegrama. Voy con orden de prisión en blanco. Llego 5:40 al Strad. Es la respuesta a mi telegrama de esta mañana. Lo tengo por el mejor de los profesionales y quizá precisemos de su ayuda. Y ahora, Watson, creo que de ninguna manera podríamos emplear mejor el tiempo que visitando a la conocida de usted, a la señora Laura Lyons. Empezaba a hacerse evidente su plan de campaña. Se serviría del baronet para convencer a los Stapleton de que, en efecto, nos habíamos marchado, pero nosotros regresaríamos en el momento en que probablemente íbamos a hacer falta. Si hacía a Sir Enrique mención a los Stapleton del telegrama enviado desde Londres, haría desaparecer los últimos recelos que pudieran tener estos. Me parecía estar viendo ya que nuestras redes se iban estrechando cada vez más alrededor del esturión de mandíbulas delgadas. La señora Laura Lyons se hallaba en su oficina y Sherlock Holmes inició su entrevista con una franqueza y una brusquedad que la dejaron muy asombrada. Estoy realizando investigaciones acerca de las circunstancias que rodearon la muerte del difunto Sir Charles Baskerville, dijo. El doctor Watson, amigo mío aquí presente, me ha informado de lo que usted le comunicó y también de lo que usted se calló en relación con este asunto. ¿Qué es lo que me he callado?, preguntó ella desafiadora. Usted ha confesado que solicitó de Sir Charles que estuviese a las 10 en la puerta barrera.
Nosotros sabemos que fueron esos el lugar y la hora de su muerte. Usted se ha callado la relación que existe entre ambos hechos. No existe relación alguna. En tal caso, la coincidencia tiene que ser verdaderamente extraordinaria. Pero yo soy de la opinión que, a pesar de todo, conseguiremos establecer la relación. Señora Lyons, yo quiero ser completamente franco con usted. Para nosotros se trata de un asesinato, y en las pruebas pueden resultar complicados no solo el amigo de usted, señor Stapleton, sino también la mujer de éste. Aquella mujer saltó de su silla y gritó: ¿Su mujer? La verdad ya no es un secreto. La persona que ha venido pasando por hermana suya es en realidad su mujer. La señora Lyons había vuelto a sentarse. Sus manos apretaban los brazos del sillón y pude ver que sus uñas sonrosadas estaban blancas por efecto de la presión que hacía en sus manos. ¿Su mujer? Repitió. ¿Su mujer? Él no es casado. Sherlock Holmes se encogió de hombros. Demuéstreme que es cierto. Demuéstreme que es cierto. Si usted es capaz de hacerlo. El feroz relámpago de sus ojos dijo más que lo que habría podido decir sus palabras. He venido preparando para demostrárselo, dijo Holmes, sacando del bolsillo algunos papeles. Aquí tiene una fotografía de la pareja hecha en Nueva York hace 4 años. Al dorso lleva la indicación señor y señora de Vandeleur. Pero ninguna dificultad tendrá usted en identificarlos tanto a él como a ella, si es que a ella la conoce usted de vista. Aquí tiene usted 3 descripciones hechas por testigos dignos de crédito, del señor y de la señora Vandeleur, que en el momento a que se refiere regentaban una escuela particular. Léalas y vea si es posible dudar de la verdadera personalidad de esta gente. La mujer repasó aquello y después levantó la vista para mirarnos con el rostro firme y rígido de una mujer desesperada. Señor Holmes, dijo, este hombre se había ofrecido a casarse conmigo, a condición de que yo consiguiese divorciarme de mi marido. El muy canalla me ha mentido de todas las maneras imaginables. Ni una sola vez de todas las cosas que me dijo era verdad. ¿Y para qué? ¿Para qué? Yo pensaba que lo hacía todo por mí. Pero ahora veo que no he sido en ningún momento otra cosa que un simple instrumento en sus manos. ¿Por qué habría yo de ser leal a quien no lo fue conmigo jamás? ¿Por qué habría yo de intentar resguardarlo de las consecuencias de sus propios actos malvados? Pregúnteme lo que guste y yo no me callaré absolutamente nada. Una cosa les juro a ustedes, y es que cuando escribí la carta no tuve ni la más remota idea de que con ello causaba el menor daño al anciano caballero, que había sido mi amigo más bondadoso. Le creo a usted por completo, señora, dijo Sherlock Holmes. El relato de estos acontecimientos ha de resultar doloroso para usted y quizá le resultará más fácil el que yo le cuente lo que ocurrió, y usted de ese modo puede comprobar si cometo alguna equivocación importante. ¿Fue Stapleton quien le sugirió a usted el envío de aquella carta? Él me la dictó. Me imagino que la razón que dio fue que usted recibiría ayuda de Sir Charles para sufragar las costas legales que ocasionaría su divorcio, ¿no es así? Exactamente. Y luego, después de que usted echó la carta al correo, ¿le disuadió de que acudiese a la cita? Me dijo que resultaba hiriente para su amor propio el que fuese otro hombre quien proporcionase el dinero con ese objeto, y que si bien él era un hombre pobre, dedicaría hasta el último penique a apartar los obstáculos que nos separaban a los dos. Por lo visto es un hombre de carácter coherente. ¿Y después de eso ya no supo usted nada hasta que leyó los relatos de la muerte en el periódico? No. Y yo le haría jurar que no diría usted nada acerca de la cita que había dado a Sir Charles. Eso me hizo jurar. Aseguró que la muerte era muy misteriosa y que si se hacían públicos los hechos sospecharían de mí con toda seguridad. Me asustó para que permaneciese callada. Lo comprendo. Pero usted tenía sus recelos, ¿no es así? La mujer vaciló y bajó la vista diciendo por último: yo lo conocía a él, pero si hubiese sido leal conmigo, yo lo habría sido siempre con él. Me parece que, bien mirado todo, se ha escapado usted de una buena, dijo Sherlock Holmes. Usted lo ha tenido a él en su poder y él lo sabía, y sin embargo vive usted aún. Por espacio de varios meses ha caminado usted al borde de un precipicio. Señora Lyons, no tenemos más remedio que despedirnos de usted, y es probable que muy pronto la visitemos otra vez. Mientras esperábamos la llegada del tren expreso procedente de Londres, Holmes dijo: nuestras pruebas se van puliendo y las dificultades se clarean una tras otra delante de nosotros. Pronto podré formar un único relato coherente del más extraño y sensacional crimen de los tiempos modernos. Los que estudian criminología recordarán incidentes análogos ocurridos en Grodno, pequeña Rusia, el año 66, y como es natural también los asesinatos de Anderson en Carolina del Norte. Pero este caso de ahora tiene algunos rasgos completamente propios. Aún ahora no podemos poseer pruebas terminantes contra ese hombre tan astuto. Pero mucho me sorprenderá el que antes de que nos acostemos esta noche no se haya aclarado todo lo suficientemente. El expreso de Londres entró retumbando con estrépito en la estación y un hombre pequeño, un verdadero bulldog, musculoso y enjuto, saltó de un coche de primera.
Nos dimos en dos apretones de manos y pude ver enseguida, por la mirada reverente que Lestrade dirigía a mi acompañante, que aquel había aprendido mucho desde los tiempos en que trabajaron juntos por primera vez. Yo recordaba perfectamente la mofa que despertaban en el hombre empírico las teorías del hombre razonador. —¿Qué ocurre? —preguntó. —Lo más grande desde hace años —dijo Holmes—. Disponemos de 2 horas antes de que tengamos que ponernos en camino. Creo que podríamos emplearlas en hacernos servir algo de comer y después de eso, Lestrade, le limpiaremos a usted la garganta de las nieblas de Londres, proporcionándole una bocanadita de aire puro en Dartmoor. ¿Nunca estuvo allí? Bueno, pues yo supongo que no olvidará jamás su primera visita.